Hola a todos, nosotros somos José Parmenio López Gómez, Eder Camilo Hunda Liberato, Julián Esteban Pérez Santa, de la especialización en análisis estadístico para ciencia de datos de la asignatura Análisis Exploratorio de Datos. Para la actividad y el proyecto final de análisis de datos, nosotros resolvimos analizar el paquete o el banco de datos, la base de datos del índice de pobreza multidimensional IPM del año 2024, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia, el DANE. El índice de pobreza multidimensional surge como una respuesta a la necesidad de contar con una medida de pobreza con el propósito de hacer diseño y seguimiento a la política pública. Asimismo, la posibilidad de realizar un análisis profundo de múltiples dimensiones de la pobreza diferente al ingreso. Esto hizo del IPM un instrumento útil para reflejar las privaciones que debe enfrentar un hogar en Colombia y por ende ideal para el seguimiento de la política pública. Las variables cuantitativas seleccionadas fueron en total cuatro, dos de tipo discretas y dos de tipo continuas. Las discretas fueron personas, que corresponde a número de personas por hogar, y la P5010, que corresponde al tipo de zona o región del hogar. Luego se encuentra en esta categoría de variables cuantitativas las variables continuas, que incluyen el factor de expansión y el índice de pobreza multidimensional. Respecto de las variables cualitativas, se seleccionaron dos adaptadas a cada tipo de variable, es decir, a la variable nominal y ordinal. Respecto a la variable nominal, se seleccionaron las variables o categorías del estudio de índice de pobreza 2024, sexo y parentesco del jefe del hogar, y respecto a la variable ordinal, se seleccionaron las variables o categorías del estudio de nivel educativo de los encuestados y grado obtenido. Muy buenas tardes, tutor. Mi nombre es José López, dando continuidad con la actividad con mi grupo Camilo y Julián. Pues me correspondió dar explicación y brindar información sobre las variables continuas en esta ocasión de la parte de discreta, seleccionando dos variables, una que es la de personas, que corresponde pues al número de personas por hogar, y la variable P5010, que esta corresponde pues al tipo de zona o región categórica. Entonces, bueno, aquí como podemos visualizar, basándonos en los criterios de la actividad, primero pues se nos solicita cargar el software, la base de datos, se carga pues lo que es un documento SSV llamado hogares de la parte nacional netamente. Entonces aquí pues ya se realizó como tal el cargue y se visualiza como tal pues todas las variables que tiene. Listo, en este gráfico como podemos visualizar es netamente solo para el gráfico de personas. Se realizó como tal el cargue pues con sus frecuencias de hogares y el número de personas por hogar. Entonces de este lo que podemos analizar viendo la gráfica es que en el que podemos la mayor parte de los hogares tiene pues entre 1 y 4 personas con picos entre 2 y 3 personas y a partir de 5 personas ya la frecuencia pues como podemos visualizar se disminuye drásticamente mostrando hogares grandes que son un poco más comunes. Aquí como podemos visualizar va más o menos creciente desde la parte de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Con un pico incremental. Ya como realizando la tipología, aplicando pues lo que es como por decirlo así, la etiqueta, la suple de datos en la clase, podemos visualizar toda la clase que tiene como tal este tipo de base de datos. Pues tiene lo que es como sus periodos, su director, directorio, secuencia, secuencia encuesta, las clases que como tal traen en totalidad. Aquí ya es un gráfico netamente relacionado a lo que es la variable ya P5010. En esta vemos que también ya es bueno, con su frecuencia en la parte de la región y su tipo de acción como tal. Entonces vemos que también es muy parecida a la de personas, va creciente de derecha a izquierda en su pico pues como tal más alto. En este sí lo que podemos observar es que las variables son más bajos, probablemente como podemos observar entre la 1 y la 2 se concentra la mayor cantidad de hogares. Y la concentración de los primeros valores indica que la mayoría son hogares que se ubican en zonas urbanas. ¿Sí? Eso puede ser de pronto por alguna migración hacia áreas urbanas o por una mayor densidad de la población en ciudades. Aquí ya se realiza una tipología de la variable discreta P5010, igualmente nos muestra como los mismos datos que son variables del mismo base de datos. Aquí ya haciéndole como tal un análisis a las dos variables, en un análisis estadístico bivariable, pues seleccionamos lo que son los dos tipos de variables y luego ya lo que hicimos es como tal hacer las variables de X y en Y luego pues ejecutar lo que es como tal el análisis del gráfico en ggplot. Aquí como podemos ver también sacamos pues la variable ya de lo que son las dos, la tipología, y podemos observar aquí el gráfico. Gráfico que podemos visualizar es más o menos que la línea verde indica una relación positiva, ¿sí? Y modifica que nos representa que aumenta el número de personas en el hogar y el tipo de zona tiende a incrementar ligeramente. Entonces es un tipo de crecimiento es directamente proporcional con las dos variables que se tienen, es directa. Aquí lo que se hizo ahora fue sacar el coeficiente de correlación, nos dio un coeficiente de 0.6, pues que indica que no es una relación muy fuerte, aún así las variables pues vayan en creciente iguales. También sacamos el modelo lineal, que para allí nos dio
un dato de 0.7 en el eje de Y, y para X nos dio 1.11, que es como tal la recta donde va direccionando, ¿sí? Aquí ya haciendo un gráfico mucho más mejorcito, utilizando pues ggplot2 y esas funciones, podemos ver en la gráfica que ya los cuadritos que parecen cuadritos es las poblaciones como tal agrupadas, pero a la medida que va creciendo, va en incremento la línea, se va haciendo como una dispersión, lo que podemos como tal visualizar. Y en el análisis de esto como tal, pues el gráfico muestra una relación entre pues el número de personas como entre hogar y el de la zona, tipo cartográfica. Y pues esto pues sugiere que en los hogares más grandes podrían estar más presentes en zonas o códigos más altos. ¿Sí? La dispersión pues se muestra que en la mayoría de los puntos se contemplan los primeros valores de personas entre 1 y 6. Hay mucha como tal superposición de puntos, lo que veíamos que indica que la variable P5010 pues, tiene poco más niveles y no es muy eficaz que como por decirlo así. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor y compañeros. Continuamos con las variables continuas. La primera que vamos a trabajar es el factor de expansión, que es el que indica cuántas personas de la población están representadas por cada observación en la muestra. En esta oportunidad vamos a analizar la relación entre la edad, el nivel educativo de todas las personas de nivel nacional, y se va a tener en cuenta el factor de expansión para conocer el peso real que tiene cada individuo dentro de la población. Para esto utilizaremos un gráfico de dispersión. Para realizar este gráfico en R, lo primero que hacemos es cargar la base de datos y luego asignar etiquetas a cada código de nivel educativo, teniendo en cuenta que en la base de datos están presentados de manera numérica de 1 a 10. Luego eliminamos los NAs y procedemos a graficar con ggplot2. Como resultado tenemos el gráfico de dispersión y evidenciamos en el eje X los años cumplidos, en el eje Y el nivel educativo y al lado derecho la representación por cada color a qué nivel educativo corresponde. El factor de expansión se ve evidenciado en el tamaño de cada burbujas, siendo por ejemplo los más representativos primaria, secundaria y media, que son las burbujas más amplias, y siendo preescolar el menos representativo. Y teniendo en cuenta este gráfico se puede evidenciar primero una correlación negativa entre la edad y el nivel educativo, lo que indica que las personas más jóvenes tienden a presentar mayores niveles educativos que las personas mayores. Esto es coherente teniendo en cuenta que las generaciones recientes tienen mayor acceso últimamente a educación en comparación con las generaciones anteriores. También se evidencia mayor presencia de niveles como profesional, especialización y maestría en personas entre 20 y 40 años. Se evidencia menor densidad en los niveles educativos más altos, lo que indica baja cantidad de población a nivel nacional en estos niveles educativos. Y calculando la correlación nos da un valor de menos 0.35, lo cual nos confirma lo anteriormente mencionado, que es que a mayor edad, menor nivel educativo. La siguiente variable continua que estudiamos fue el IPM, y esta vez vamos a encontrar la relación que hay entre el IPM, la cantidad de personas que conforman el hogar, y el concepto de pobre o no pobre. Esta vez vamos a utilizar la base de datos de hogares a nivel nacional y vamos a realizar un boxplot con las tres variables. De igual forma en R vamos a cargar la base de datos y vamos a asignar la etiqueta pobre o no pobre a la codificación que está en la base de datos, que es 0 y 1, y procedemos a graficar el boxplot. Como resultado tenemos el gráfico mostrando en el eje X el número de personas en el hogar y en el eje Y el IPM, y con los colores azul la clasificación de pobre y con el color salmón los clasificados como no pobres. Y teniendo en cuenta este gráfico, primero que todo podemos determinar que los hogares más grandes suelen tener un IPM más alto. Se evidencia que los hogares pequeños, entre 1 y 4 integrantes, muestran niveles de IPM más bajos, mientras que los hogares numerosos, de 8 en adelante por ejemplo, presentan valores de IPM más altos. También se evidencia que los hogares pobres presentan valores de IPM sistemáticamente mayores que los no pobres. Además que para hogares de 1 a 6 personas hay más mezcla de IPM, pero a partir de las 7 personas por hogar se incrementa la concentración de hogares pobres. Y por último, lo que demuestra todo esto también es que la dispersión del IPM aumenta con el tamaño del hogar, indicando desigualdad interna en hogares grandes.
Respecto del análisis bivariado de las variables nominales cualitativas de sexo y parentesco del jefe del hogar, esta se quiso representar a través de un gráfico de mosaico que nos permite mostrar gráficamente y representar gráficamente las relaciones entre dos variables cualitativas. Lo primero que hicimos fue importar el archivo, descargar las librerías y generar una tabla que nos relacione las dos variables, sexo y parentesco, con el jefe del hogar. Al hacerlo, R nos mostrará la tabla donde se relacionan ambas variables. Recordemos que la categoría 1 en sexo corresponde a hombres y la categoría 2 a mujeres. Las categorías de jefe del hogar van desde la 1 hasta la 14 e incluyen, por supuesto, jefe del hogar, pareja, hijo, nieto, padre, madre, padrastro, madrastra, suegro, hermano, yerno, otro pariente del jefe del hogar, empleado del servicio doméstico, parientes del servicio doméstico, trabajador, pensionista y otro no pariente. Este es nuestro gráfico de mosaico, donde en el eje Y se nos muestran los sexos, hombre y mujer, y en el eje X los 14 parentescos con el jefe del hogar. Como vemos, las 4 primeras categorías de parentesco son las más representativas, haciendo el análisis de los resultados. Al analizarlas, vemos que mayormente los jefes del hogar encuestados son hombres, luego sus parejas mayormente son mujeres, sus hijos son mayormente varones y los padres de los encuestados son en casi igual proporción, tanto hombres como mujeres. En las categorías de la 4 a la 14 vemos que hay menor representación. Finalmente, respecto de las variables ordinales de nivel educativo de los encuestados y grado obtenido, se realizó el análisis multivariado a través del gráfico de barras que nos permite representar gráficamente variables cualitativas. Lo primero que hicimos fue importar el archivo, descargar las librerías y generar unas tablas que nos permitieran la relación de las dos variables. Al hacerlo, nos mostrará la tabla de relaciones. En la columna o en las columnas vamos a poder encontrar el nivel educativo más alto alcanzado, que recordemos está estructurado en 13 categorías, que van desde ninguno hasta posgrado con título. En las filas vamos a poder encontrar el grado o el último año en el que se cursó ese nivel educativo más alto alcanzado. Por ejemplo, podemos identificar que la mayoría de las personas que realizó hasta la media les tomó hasta 10, 11, 12 o 13 años. La mayoría de las personas que cursaron o realizaron estudios universitarios y obtuvieron sus títulos, como es el caso de la categoría 11, les tomó hasta 4, 5 y 6 años respectivamente. Y finalmente, por ejemplo, las personas que realizaron posgrado con título les tomó entre 1 y 5 años. Nuestro código nos va a generar el gráfico multivariado de la relación del nivel educativo en el eje X y grado o año cursado en el eje Y. Analizando los resultados, podríamos ver que, por ejemplo, los niveles educativos con mayor frecuencia son del 3 al 5, que son la básica primaria, la básica secundaria y la media, dentro de las categorías de los encuestados, es decir, el nivel educativo más alto adquirido. En la categoría 3, que es básica primaria, podemos ver que a los encuestados les tomó entre 1 y 6 años obtener este grado. Si analizamos la categoría 5, que es media, vemos que les tomó entre 10, 11 y 12 años en alcanzar este nivel educativo. Y si vemos la categoría 11, que es el título universitario, vemos que les tomó entre 5 y 6 años completarlos. Tenemos la categoría 13, que es posgrado con título, podemos identificar que les tomó entre 2 y 4 años en finalizar u obtener este título o grado más alto a los encuestados.